Mirad, este cuadro lo tenéis vosotros y conviene, hay que estudiarlo, me diréis como siempre. No, los cuadros cronológicos interesa pues ver la sucesión, que no son hijos únicos, que los reyes a veces se casan con varias mujeres, pero no, si tienes cabeza y las neuronas bien y te lo quieres estudiar, bendita sea, sacarás matrícula de honor en selectividad, sacaréis, pero no es necesario, es importante saber consultar. Mirad, ahí veis los Borbones, he puesto los Borbones del 18 en rojo, los Borbones del 19 en color verde. ¿Quiénes son los Borbones del 18? El primero es Felipe de Anjou, y he tenido un fallo porque no os he puesto que es Felipe V. Felipe V se casa 2 veces. Con su primera mujer, María Luisa de Saboya, tiene a un hijo tiene varios hijos, Luis I y Fernando VI. Los que tenéis en recuadro son los que gobiernan, los que reinan. ¿Qué ocurre? Mirad, ahora os voy a contar el cotilleo. Voy a pasar para detrás. Voy a contaros un cotilleo de lo que le ocurre a los Borbones, el ola de la historia. Mirad, en los Austrias tenían una enfermedad que era la gota. Sabéis que, por ejemplo, Felipe II murió terriblemente llagado, una enfermedad terrible. Es la enfermedad propia, la tuvo también Enrique VIII, Carlos I también la tuvo. Carlos I también murió de paludismo. Depresivos, Felipe II no lo era muy introvertido. Carlos I sí que tuvo algo de depresión. Pero mirar, los Borbones del 18, sobre todo los del 18, Felipe V y Fernando VI, estaban un poco como una regadera. Felipe V tenían una enfermedad que era la hipocondría. Felipe V, si no sabéis lo que es un hipocondríaco, es el que le sale un grano, por ejemplo, en la nariz y dice, uy, tengo cáncer de piel. El que le duele el tobillo y dice, me van a cortar una pierna. Son los enfermos imaginarios. Entonces Felipe V, pues resulta que era un hipocondríaco, siempre continuamente se encontraba mal. Tenía las depresionazas que te pueden dar ahora, que ahora se puede medicar, y en aquella época pues tenían ciertas dificultades. Felipe V había momentos de depresión tan grande que, por ejemplo, dormía durante el día y luego por la noche entonces llamaba a sus ministros para despachar con ellos. Llevaba a la corte prácticamente de cabeza. Fernando VI, y además estos personajes se dejan mucho influenciar por sus mujeres. Felipe V con su segunda mujer, Isabel de Farnesio, en cierto modo es el que lo manipula. Tiene etapas muy buenas en el gobierno, pero sin embargo está muy manipulado por su mujer. Fernando VI le ocurre lo mismo, era un enfermo y se casó con Bárbara de Braganza, que al principio Bárbara de Braganza dicen los libros que era terriblemente pues fea, y él al principio no la quería porque estos matrimonios son matrimonios de conveniencia, pero luego la amó tanto porque era una mujer intelectualmente muy culta, muy preparada, con una bonita voz, sabía música y culta, y entonces Fernando VI se enamoró de ella. Mientras que vivió Bárbara de Braganza, Fernando VI estuvo bastante bien anímicamente, pero se muere Bárbara de Braganza, entró en una depresión profunda, se retiró a un palacio cerca de la Granja, en Segovia, y allí prácticamente murió porque ni quería comer, ni ver la luz, murió prácticamente de una depresión, eran muy depresivos. Y algo que os puede interesar también a las de arte es que Carlos III y Carlos IV los representa siempre, muchas veces Goya, que es el pintor de cámara de los Borbones, los representa cazando. ¿Por qué? Porque los médicos le recomendaban ante la depresión, vosotros sabéis que siempre en las depresiones te dice sal, anímate, tal, pues Carlos III también era un poco depresivo, lo que pasa que mucho menos que sus antepasados, y entonces el médico como terapia les mandaba estar al aire libre, dar grandes paseos, cazar, y por eso, mientras que en el siglo XVIII lo elegante era estar muy blanco, Carlos III tenía la piel terriblemente curtida por la cantidad de tiempo que pasaba al aire libre, sobre todo pues cazando, que le gustaba mucho. Todo esto hay que aprendérselo, sé que es lo que más se nos queda, pero no, son anécdotas, es verdad, esto es cierto, pero que sepáis que no es lo interesante es la política económica, los tratados y las guerras. ¿Qué deciros? Mirar, Felipe V, hay un momento
que siendo muy joven, porque vino a reinar muy joven, abandona el gobierno y se lo deja a su hijo Luis I, que tenía solo 17 años. Luis I murió de viruela, que es la enfermedad también que se produce en este siglo XVIII, y entonces Felipe V tuvo que volver a reinar. A ver si me entendéis. El gobierno de Felipe V está Felipe V, luego un breve, no llega ni a 11 meses, luego gobernó Luis I y luego tuvo que volver a gobernar Felipe V. Y diréis, ¿y por qué? El motivo es que Fernando VI todavía era muy joven, me parece que tenía unos 7 años de edad cuando se muere su hermano Luis I y tiene que volver a reinar Felipe V. Mirad, en algunos libros de historia de vuestro nivel se saltan el gobierno de Luis I, pero es verdad que reinó, Luis I fue un rey. Otra cosa que os puede interesar es, por ejemplo, nuestra dinastía, los reyes actuales, nuestro rey Juan Carlos desciende de aquí de los Borbones. Fijaos que el primero es Felipe V, ahora veréis como no hay ningún Felipe más, y si llega a gobernar el príncipe, que sepáis que el número que llevará será Felipe VI. Es algo que os debe interesar porque esto es de cultura. Veamos otra vez el cuadro. Mirad, ahí estáis viendo cómo primero gobierna Felipe V, luego le deja a su hijo que gobierne Luis I. Como Luis I se muere de viruela, sí que estaba casado pero no tiene descendencia, pues la corona pasa a Fernando VI. Eso que veis, MC, indica muertos de corta edad. Tienen más hijos, pero mueren al nacer, uno, luego después nace otro y se le ponen el mismo nombre que el hermano muerto. Bueno, como Fernando VI se casó con esa señora que os he dicho, una portuguesa, Bárbara de Braganza, no llegaron a tener descendencia y entonces la corona pasa a Carlos III. Estáis viendo ahí Carlos III, que es hijo de la segunda mujer de Felipe V, que es Isabel de Farnesio. Mirad, Carlos III luego también tiene más hermanos, Francisco, a Felipe fue duque de Parma, que es una zona que está en Italia. Carlos III se casa con María Amalia de Sajonia y entonces tiene un montón de hijos, pero veis que el que le sucede es Carlos IV. Si observáis, veis ahí un Felipe Pascual que debía de ser, era el mayor, debía de haber heredado la corona. Sin embargo, no la hereda porque tenía ataques epilépticos y además terminó también muy enfermo, murió mal y no pudo reinar porque no estaba en condiciones para reinar. Y entonces su padre dejó, en lugar de Carlos III, a Carlos IV. Carlos IV es un monarca, si os dais cuenta, de transición, porque está a finales del XVIII y los primeros 8 años del siglo XIX. Bueno, aquí veis los Borbones del siglo XIX, solo lo menciono, sobre todo algunos que tenéis que hacer el trabajo. Mirar, Carlos IV tiene un hijo que es Fernando VII, Fernando VII se casa 4 veces y con su segunda mujer tiene, con su cuarta mujer tiene a Isabel II. Isabel II, con su marido Francisco de Asís, del que hablaremos en su momento, tiene Alfonso XII, Alfonso XII, con su segunda mujer, tiene Alfonso XIII. Si os dais cuenta, en el cuadro estamos viendo pues cómo van sucediéndose los Borbones. Interesa que veáis los que son Felipe V, Luis I, Fernando VI, deberéis de ponerlo en orden cronológico, Carlos III y luego a Carlos III, Carlos IV. ¿A quién llevamos nosotros? Pues a Carlos III. Vamos a ver alguna simplificación de estos Borbones. Mirad, todos los Borbones del siglo XVIII fueron monarcas muy reformistas. Y diréis, ¿por qué? Porque el espíritu del siglo XVIII, vosotros sabéis que el siglo XVI es el siglo XV y XVI, Renacimiento. Esto lo habéis estudiado por cultura, es la época de Miguel Ángel, de Leonardo, de Rafael, de los grandes artistas del Renacimiento. El siglo XVII es el siglo del barroco. El siglo XVIII es el siglo del neoclasicismo, pero en este siglo XVIII surgió, o desde finales del XVII, van a surgir una serie de pensadores, de hombres con un espíritu crítico, que va a dar origen a un movimiento intelectual que recibe el nombre de Ilustración. Luego mencionaremos más lo que es la Ilustración. Bueno, pues conectando con este espíritu crítico de la Ilustración, se hacen muchos tipos de reformas. Los Borbones del siglo XVIII fueron monarcas muy reformadores. La verdad que Europa necesitaba una verdadera reforma en todo tipo. Fijaos cómo estaba España, porque lleváis historia de España, en pleno siglo XVIII.
todavía seguíamos viviendo con características propias del antiguo régimen. Y diréis, ¿qué es el antiguo régimen? Pues mirar, el antiguo régimen es el sistema político, social, económico, cultural, que va desde la Edad Media con transformaciones, pero muy pocas, hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII vosotros sabéis una fecha, que esa hay que aprendérsela muy bien, 1789, 1789, que va a haber una eclosión, una explosión, y decir, todo este sistema va a desaparecer y va a surgir un mundo completamente nuevo, es la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque fijaos cómo estaba la sociedad, dividida en estamentos, y además, si os acordáis, eran privilegiados y no privilegiados, nobleza y clero, que no pagaban impuestos y encima no curraban, y el pueblo llano o tercer estado, que era los que no tenían ni un duro, para que lo entendáis en el lenguaje coloquial, pero pagaban todos los impuestos a la Iglesia, al Estado. Por lo tanto, era una sociedad injusta, todo lo contrario de lo de ahora, que dentro de lo que cabe de las injusticias está mucho mejor. Los que más tenemos, más pagamos, y la gente que no tiene, pues no paga impuestos. Y sin embargo, en esta época es la nobleza y el clero, los privilegiados, no pagaban impuestos y encima tenían todos los privilegios. Y en cambio el pueblo llano, tercer estado, en él recaía el peso de toda la sociedad. Por lo tanto, la situación era trágica. Luego la forma de gobierno había evolucionado, pero a la que llegamos en el siglo XVIII es la monarquía absoluta. El rey prácticamente lo controlaba todo. Y luego, desde el punto de vista económico, España, no todos los países, pero España era, y seguimos siendo, un país no excesivamente industrial, era una potencia eminentemente agrícola. Pero recordar que el reparto de tierras, que esto lo vimos de la Reconquista, estaba muy mal. Una España que es agrícola, si la tierra no está bien trabajada, pues la situación agrícola será mala. Y entonces resulta que en el norte sabéis que existe el minifundio. El minifundio es malo porque no puedes rentabilizar, no puedes comprar maquinaria moderna, da simplemente para subsistir la familia. Pero la mayoría de las tierras pertenecían al clero y a la Iglesia, y eran tierras amortizadas, es decir, no se podían vender, ni dividir, ni traspasar. Eran tierras de manos muertas que no rendían en absoluto. Y no sé si os acordáis también que los nobles se había impuesto la ley del mayorazgo. Es decir, la tierra no se dividía, pasaba directamente al hijo mayor o al primogénito, el que fuese el hijo o el hermano mayor, era el que heredaba todo. Por lo tanto, el reparto de tierras era enorme. Lógicamente, este antiguo régimen necesitaba una reforma. Entonces, que sepáis que los Borbones van a ser unos monarcas reformadores en ese sentido. Las reformas económicas, estas que estamos viendo aquí, la base económica y tal, de las tierras amortizadas, la vamos a ver mucho más en el reinado de Carlos III, que es lo que nos han preguntado. Pero fijaos, se han saltado en selectividad reformas, para mi gusto, importantísimas de tipo político que hacen los Borbones, el primer Borbón que llega, porque luego estas reformas las vamos a necesitar. Una ya la he mencionado, por favor, esto oírlo bien. Mirad, reforma de tipo político, os lo he mencionado ya y es que es importantísimo. Política centralizadora, decretos de nueva planta. Cuando llega Felipe V a España y cuando gana relativamente la guerra y se queda gobernando aquí en España, sanciona a la Corona de Aragón, y os recuerdo que la Corona de Aragón no es Aragón solo, es Aragón, Cataluña, Valencia y las Baleares. La sanciona poniéndole a la Corona de Aragón las mismas leyes y costumbres que la Corona castellana. Por lo tanto, se acaba con los reinos como habían tenido los reyes católicos y habían tenido la Casa de Austria.